Vamos a tener, genial. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por sumarse a este espacio. La verdad que es un espacio muy importante, la culminación de un trabajo de bastante tiempo y una herramienta, esperamos que la producción, ¿cierto?, de una herramienta colectiva que esperamos la podamos aprovechar al máximo y sacarle el mejor de los provechos. En este Gaia Café, donde queremos que al final haya un espacio de preguntas y de conversación, por supuesto, vamos a tener la presentación de Mariel Vilella de este documento de justicia climática, ¿cierto? Nuestros lineamientos que hemos venido trabajando van a ser presentados por ella. Posteriormente les voy a hacer una muy cortita encuesta, alcancen a responder las preguntas que ustedes puedan, pero eso para nosotras puede ser una retroalimentación muy importante. Y tras el espacio de las encuestas vamos a tener minutos para que podamos compartir preguntas, comentarios y un dato muy importante, aunque no veo todavía a nadie, a ningún brasileño, lamentablemente, pero tenemos interpretación al portugués. Pero bueno, igual es interesante porque así queda grabado en ambos idiomas y siempre se puede volver a revisar la presentación de forma posterior. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas todas de nuevo. Muchas gracias por sumarse al espacio. Y bueno, lo que nos convoca hoy, ¿cierto?, es la presentación de los principios de justicia medioambiental por una acción rápida en materia de residuos y metano. Como les había anticipado, este es un trabajo que nos habían encargado hace un tiempo que realizáramos porque hay, la verdad que últimamente, un interés creciente en cuanto a políticas climáticas globales, renovado, por así decirlo, que nos vuelve a congregar alrededor de la gestión descentralizada y en particular de los residuos orgánicos que son los que producen el metano. Sin embargo, en esta revisión y en este trabajo de hacer como esta declaración de los principios de justicia climática, por supuesto que volvemos a revisar todo lo que Gaia viene realizando por más de ya casi 24 años, ¿cierto? Que tiene que ver con basura cero en general. Y este documento nos sirve, por supuesto, como una herramienta para trabajar esto en conjunto con los gobiernos, con los municipios, ¿cierto? Con los actores locales para poder influenciar y visibilizar una serie de aprendizajes que hemos logrado llevar adelante a partir del trabajo que han realizado ustedes, ¿cierto? Los miembros de Gaia por muchas décadas en todo el mundo y en particular hoy estamos hablando de lo que se ha realizado en América Latina. Este creciente interés en políticas climáticas globales viene acompañado de un interés político y también financiero para desarrollar cada vez más acciones de mitigación, en particular de las emisiones de metano, ¿ya? Hay últimamente financiamientos y proyectos, ¿cierto?, que están siendo apoyados para incentivar y promocionar estas acciones. Y dado que Gaia siempre ha trabajado mucho también en estos espacios, es que nos animamos, ¿cierto?, a trabajar en esta elaboración de esta declaración considerando todos estos aspectos, ¿ya? En esta declaración, como Mariel luego nos va a presentar, ustedes van a ver en detalle qué es lo que nosotras quisiéramos mencionar, que no se olvide, que no se queden rezagados ninguno de los puntos, que son conclusiones muy importantes que se han logrado obtener en décadas de trabajo. Y el objetivo y lo que quisiéramos es que este documento sea imprimir, que ojalá la podamos tener en nuestras reuniones sobre la mesa, cuando nos reunamos con los municipios, con los ministerios, cuando nos reunamos, ¿cierto?, con los actores con los que trabajamos en la gestión de los residuos, para poder visibilizar y que la gente pueda reflexionar al respecto. Es un documento bastante corto, muy bonito, ¿cierto?, muy acotado, pero que realmente resume muchas décadas de trabajo. Es históricamente un momento súper clave porque afortunadamente hay una nueva como forma de medición del metano y por eso es que el metano hoy tiene una relevancia más grande que nunca para mitigar el cambio climático, el calentamiento global, ¿cierto? Y por lo tanto la justicia ambiental, como le llamamos, ¿cierto?, pasa a tener un
una relevancia vital hoy en día. Y este conjunto central de valores y principios que nosotras definimos en este documento es en lo que sienta las bases para que podamos validar y poner en práctica muchas campañas locales y esfuerzos que sí o sí tienen que ser articulados, ¿cierto? Ustedes lo saben, tenemos que trabajar desde la implementación, desde la concientización a la ciudadanía en general, con los que están ahí articulando a nivel municipal o los gestores locales que tengamos en la gestión de los orgánicos, ¿cierto? Junto con los ministerios con quienes elaboran las políticas, hay nuevas políticas. En Chile, por ejemplo, estamos inclusive desde la Alianza Basura Cero Chile trabajando en en las recomendaciones que están desarrollándose en un proyecto de ley que hoy y gradualmente va a empezar a prohibir la entrada de los residuos orgánicos a los rellenos sanitarios, por ejemplo, y eso seguramente se va a ir ampliando en América Latina y en muchos otros países del sur global. Así que bueno, sin alargar más esta introducción, quiero dejar a Mariel Vilella que nos va a presentar en más detalle este documento y esta herramienta. Y insisto, tenemos interpretación al portugués, así que por favor escuchen también, aprovechen ese espacio y vayan anotando, pueden anotar sus preguntas en el chat para que después o comentarios se las podamos pasar a Mariel. Así que dejo la palabra a Mariel en este momento. Muchísimas gracias, Mariela, por esta introducción. Voy a compartir mi pantalla. Muchísimas gracias a todos y todas por estar hoy aquí. Em, es realmente muy motivo de celebración de estar hoy juntos para hablar de este tema. Muchas personas que he conocido, muchas nuevas personas de la red de Gaia. Hoy ahí llegan personas todavía. Nada, muchísimas gracias a todos y todas por estar hoy aquí. Muy contenta de estar con ustedes, de estar hablando de este tema, que es un tema crítico, súper importante, al cual hemos dedicado un montón de tiempo de trabajo en el pasado año y que también es fruto de todas las contribuciones de la red de Gaia de los miembros en Latinoamérica y también en demás regiones, pero en agradecimiento sobre todo a todos los miembros que dedicaron tiempo y, y visión y compromiso a elaborar este documento. Hoy hacemos el retorno de decir, bueno, este documento, ¿en qué ha quedado y cuál es la estrategia? ¿Para dónde caminamos con este documento? Entonces, para los que no me conocen, soy Mariel Vilella, yo soy la directora del programa de Clima Global en Gaia. Llevo trabajando en Gaia como más de 12 años, sobre todo he trabajado en las políticas de cambio climático, pero también he estado muy metida en el levantamiento de de la estructura de Gaia en Europa y la creación de Residuo Cero Europa. Y desde hace 2 años estoy de vuelta en el equipo global trabajando los temas de clima y sobre todo con este enfoque a las emisiones de metano. Soy de Cataluña, que está en España, pero vivo en Inglaterra, así que para mí se está terminando el día y me encanta terminarlo así con todos vosotros. Bueno, voy a empezar y para empezar... em, solo así como una breve introducción de dónde estamos y por qué un poquito empezamos a hablar de esto del metano. Bueno, sabemos que el metano es más potente que el CO2, casi 80 veces más potente en los primeros 10 años de vida, con lo cual se ha visto que mitigar el metano es realmente un paso fundamental para lograr los objetivos del Acuerdo Climático de París. Entonces, hace ya como un par de años, en la COP26 de Glasgow, se lanzó el Compromiso Mundial del Metano. Un compromiso que estuvo impulsado por Estados Unidos en Europa, sobre todo, pero que ha conseguido el respaldo de más de 150 países que se comprometen a reducir las emisiones de metano un 30% hasta 2030. Estas emisiones de metano vienen sobre todo de tres sectores: el sector de los combustibles fósiles, el sector de la agricultura y el sector de los residuos. Entonces, sobre todo sabemos que evidentemente en el sector de los residuos son los residuos orgánicos de los vertederos
los que contribuyen más a estas emisiones de metano. Entonces, los residuos son esta tercera fuente más grande de metano. Y esto lo que ha hecho es, ha realmente configurado este momento importante alrededor del metano al cual Mariela estaba haciendo referencia, donde realmente hay muchos más, estamos viendo como hay muchos más recursos financieros que se están dedicando, sobre todo desde Estados Unidos, Europa, otras entidades financieras, el Banco Mundial, los bancos de desarrollo, están realmente cobrando mucho interés en llevar proyectos de reducción de metano en el sector de los residuos. Y esto básicamente lo que implica es que tiene un impacto en nuestro trabajo realmente fundamental. Y de ahí es que nosotros empezamos a darnos cuenta que tenemos que posicionarnos en esta situación porque realmente hay muchas nuevas organizaciones, muchos nuevos recursos, mucha oportunidad política que puede ir realmente, que si somos capaces de gestionar y de posicionarnos bien, puede, ojalá que vaya en favor de las agendas de basura cero en todo el mundo. Entonces, sabemos que las soluciones de reducción de metano en el sector de los residuos son, sobre todo, básicamente dejar de poner los residuos orgánicos en los vertederos, que es la fuente principal de metano en el sector de los residuos, y que estos son soluciones en las cuales los miembros de Gaia han estado trabajando por muchísimos años y hay realmente una especialidad en nuestra red y unas ganas y una experiencia y unos conocimientos que, como decía también Mariela, vienen desde hace mucho tiempo. Entonces, para nosotros también ha sido un esfuerzo y seguimos haciendo el esfuerzo de poner en valor todo el trabajo que venimos haciendo. Entonces, pero en este contexto donde hay muchos nuevos actores que vienen del mundo del cambio climático, del mundo de la financiación climática, y no todos ellos necesariamente con una visión de justicia ambiental, realmente el desafío que nosotros les planteamos a todos estos actores es cómo podemos garantizar una implementación de soluciones que sea justa, que sea equitativa, que sea sostenible, porque sabemos que los principios de justicia ambiental se descuidan y muchas veces, si los tomadores de decisiones, si todos los actores implicados no hacemos una apuesta consciente para que se mantengan estos principios de justicia ambiental, muchísimas veces los planes de desarrollo acaban exacerbando las divisiones sociales y excluyendo partes súper fundamentales, especialmente lo vemos en el sector informal, como tantas veces tantas políticas de residuos acaban excluyendo el sector informal. Y los obstáculos que vemos aquí es la falta de alineación, la falta de estrategia, insuficiente consideración a las cuestiones de justicia social y, desde luego, las falsas soluciones. Para decir muy resumidamente los obstáculos, que aquí nos podríamos extender mucho más, pero solo para sentarlos así brevemente. Entonces, realmente la necesidad que vemos y que también les estamos transmitiendo en este nuevo contexto a estos actores nuevos que vienen a trabajar en el sector de residuos es que los beneficios positivos relacionados con esta reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de metano, son más importantes de nunca, que hoy en día ya no podemos hablar solo, o sea, nunca, pero cada día que pasa vemos todavía más los grandes retos, las grandes crisis que está enfrentando la humanidad y que no podemos sencillamente estar hablando de reducción de emisiones, sino que realmente tenemos que estar hablando de cómo las soluciones que son para la mitigación del cambio climático, además nos están dando beneficios de calidad del aire, de puestos de trabajo, de seguridad alimentaria, de beneficios políticos e institucionales. Y esa visión sistémica y todos esos beneficios hoy en día son más importantes que nunca. Y eso es importante hacerlo explícito en todos estos nuevos actores que están ahora queriendo trabajar en el mundo de los residuos. Entonces, ante este panorama, ¿qué hemos hecho desde Gaia? Saben que desde el año pasado hemos estado desarrollando los principios de justicia ambiental
específicamente dedicados al tema del metano y los residuos. Es decir, no han sido unos principios para todo el cambio climático o les hemos dado un poquito más de, un foco un poquito más específico, precisamente porque la audiencia, a quien queremos convencer son todos estos nuevos gobiernos, municipios, entidades financieras, otros institutos de investigación que están ahora empezando a trabajar el tema del metano. Entonces, es para este público que hemos hecho estos principios de justicia ambiental para que tengan estos criterios que nosotros pensamos tienen que ser absolutamente respetados e incluidos. Y esto fue un proceso en el que, bueno, lo tuvimos el año pasado, colaboraron organizaciones de más de 41 países, muchos de ellos aquí en Latinoamérica. Muchísimas gracias otra vez por todas sus contribuciones. Y estamos ahora ahora mismo en estos próximos 6 meses, estamos haciendo muchas presentaciones, estamos promocionando, invitando a otras organizaciones tomadores de decisiones a que se unan a nosotros y estén también impulsando estos principios, hablando y sobre todo también promocionando el trabajo de que están haciendo los miembros de Gaia, porque precisamente lo que queremos es que cualquier inversión que haya en cualquier país tenga en cuenta la realidad de las organizaciones locales, del sector informal y toda nuestra visión y criterio de basura cero. Entonces, estos principios de justicia ambiental para los residuos y el metano es un documento que da orientación a los responsables de formulación de políticas, a los tomadores de decisiones, que les da como una lista, como un checklist de las cosas que tienen que ellos estar pensando. Esto se podría aplicar en diferentes contextos. Sobre todo está pensado para las NDC, que son las políticas nacionales de clima, que son las políticas que todos los países están comprometidos a desarrollar en el marco del Acuerdo de París, de la Convención de la ONU para el Cambio Climático. Estas políticas nacionales de políticas de cambio climático, en el cual se albergan los compromisos que el país tiene a reducir las emisiones y la adaptación y todo. Estas políticas se tienen que revisar ahora y tienen que aumentar su ambición. Esto tiene su fecha límite para la COP30 de París, que será no este año, sino el siguiente. O sea, para 2025, todos los países, que son como 190, que son de las partes a esta convención, tienen que estar aumentando la ambición de estas políticas. Entonces, lo que nosotros les estamos diciendo es, vean que en el sector de los residuos hay una oportunidad muy importante para reducir emisiones y que además tienen, sí, siguen estos principios de justicia ambiental, puede haber unos beneficios muy importantes a nivel social, a nivel económico, de gobernanza, de salud medioambiental, etcétera. Este documento entonces lo estamos traduciendo a varios idiomas, está en portugués, está en español. Creo que están ya en la página web, ahí he puesto el link y bueno, y están, pero ahora voy a dar como un resumen, como una panorámica de estos documentos, de estos principios como son. Incluye una visión, empieza con una visión que para nosotros, para las personas que estamos en Gaia, pienso que no es nada nuevo. Y insisto que en realidad los principios tampoco es que sean nada nuevo, es sencillamente que están organizados de una forma para que tengan más relevancia para las personas que están trabajando el tema del metano. Pero esta pues entra con una visión para el cambio sistémico, para basura cero, justicia climática, acción rápida, que son cosas que venimos ya trabajando en Gaia. Y sobre todo viene a decir, a afirmar que la implementación exitosa de esta desviación de los residuos orgánicos de los vertederos, que es como un poco el objetivo que tienen todas estas políticas de metano, para que esta implementación sea exitosa, esto pasa por estar en línea con estos principios de justicia ambiental, lo cual va a demostrar que son efectivos y así va a reforzar todos estos beneficios colaterales que estamos diciendo que son tan necesarios. Al final son 5 principios de justicia ambiental. Sé que
en borradores anteriores habían sido muchos más. Al final pensamos que para este público primario al cual nos estamos dirigiendo, que son tomadores de decisiones, un número más reducido sería algo más fácil de ser transmitido, de ser asumido. Y entonces voy a ir hablando de cada uno y hablando un poquito de cómo se traduce, cuáles son las cosas, nuestras demandas que hay detrás de cada uno de estos principios. El primer principio habla de respetar los límites planetarios y garantizar la equidad intergeneracional. Reconociendo los límites ecológicos, la jerarquía de residuos debe aplicarse para revertir el cambio climático e impulsar una transición justa que garantice la equidad intergeneracional. Ah, en el fondo de este principio, lo que estamos hablando es de la jerarquía de residuos y de la necesidad de trabajar en las partes altas de la jerarquía. Y aquí lo que estamos diciendo es que hay esta jerarquía para los residuos orgánicos, que la prevención de residuos es la herramienta más poderosa, que esto está en línea con esta idea de respetar los límites planetarios y de conservar los recursos para las próximas generaciones, y que esto tiene que ser como la primera prioridad, la prevención de los residuos orgánicos. Y después, como ¿qué hacer después con los residuos? Lo que estamos promocionando es la separación en origen de los residuos orgánicos, junto con el compostaje, junto con la bioestabilización de los desechos orgánicos, que los que forman parte en la parte residual, digamos, de los residuos, entendiendo que ya hemos separado todos los residuos orgánicos que podíamos. La parte de los residuos orgánicos que queda en la fracción rechazo, creo que le llaman así en español. Discúlpenme, igual no tengo todo el vocabulario en Latinoamérica, pero espero que me entiendan, que es neutralizar la parte orgánica de la fracción rechazo. Y las coberturas biológicamente activas, que es una técnica del biocover con la cual se pueden neutralizar también las emisiones de metano de los vertederos. Esas estrategias que son las que venimos promocionando en Gaia desde una visión de basura cero y las que muchos de los miembros están ya implementando, etcétera. Nuestros cálculos en el informe que publicamos nos dicen que podemos reducir hasta un 95% de las emisiones de metano en el sector de los residuos para 2030. Esos son nuestros cálculos. Entonces, estas son realmente, y en el contexto de estos debates en la reducción de metano, muchas veces vemos que hay mucho foco en hacer que la captura de relleno, el relleno sanitario, la implementación del relleno sanitario es muchas veces como el principal interés que tienen las instituciones financieras. Entonces, nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo para que tengan en cuenta que la separación en origen, junto con todas estas técnicas, son mucho más efectivas y mucho más alineadas con la justicia ambiental. El número 2 es el respeto por los recicladores y los trabajadores de los residuos. Defender y fortalecer los derechos humanos, centrar en la equidad y la justicia en todas nuestras acciones, protegiendo los medios de vida de los recicladores y trabajadores de residuos, garantizando en primer lugar que no haya daños. Entonces, este punto es clave y pienso que todos lo conocemos. La inclusión de los recicladores es un elemento clave en cualquier intervención en el sector de los residuos. Estamos hablando de la transición justa y del hecho de que los planes de subsistencia en cualquier proceso de cierre de vertederos, por ser una de las cosas que muchos de estos actores están como pensando muchísimo, pero digamos que en cualquier intervención que estemos en el sector de los residuos, los planes de subsistencia y la inclusión de los recicladores tiene que ser clave. Entonces, lo que les estamos diciendo a todas estas organizaciones es que deben involucrarse y deben incluir a las organizaciones de recicladores que ya existen, que sabemos que ya existen a nivel local, regional, nacional, que deben adoptar un enfoque específico para estas comunidades en sus características, que son mayormente mujeres,
que hay minorías étnicas, que hay personas con bajos, que hay un nivel de pobreza importante, que hay muchos niños, muchas niñas. Entonces, tener muy en cuenta esa radiografía social para que las políticas realmente sean adecuadas y puedan apoyarles en lo que necesitan. Y que en definitiva lo que queremos es que reconozcan y que apoyen a los recicladores a que se unan en cooperativas, en asociaciones, para que así puedan mejorar sus condiciones de trabajo, sus ingresos, y porque realmente es así como el sistema puede ser más efectivo y más, tanto a nivel social, económico como medioambiental también. Y hablamos de, uy, perdón, hablamos de, uy, perdón, se me han ido las diapositivas. Hablamos de algunos casos de cooperativas en las que ya están haciendo una gestión de orgánicos súper importante, como la cooperativa de Swatch en Pune, en la India, en la que están gestionando 7.000 kilos de residuos orgánicos al día y que está proporcionando un medio de vida muy sostenible, sobre todo a las mujeres desfavorecidas que venían de un entorno muy vulnerable, y les está dando una salida muy importante, todo con un sistema de recogida puerta a puerta de residuos orgánicos separados en origen y que se llevan a compostaje. Entonces, este es uno de los modelos que presentamos como una de las mejores prácticas. Y esto es una cooperativa que además están haciendo reciclaje de otros materiales. Es decir, lo que estamos diciendo es los recicladores pueden también hacer gestión de los residuos orgánicos. No solamente tienen que hacer los reciclables y tenemos que contar con ellos para pensar en estos sistemas. Para poner unos ejemplos de América Latina, he puesto aquí el informe del Instituto Polis que presentaron hace poco de las cooperativas, también varias cooperativas en Brasil que también están empezando a trabajar el tema de los orgánicos, así que en la región tienen ya ejemplos de lo que se está haciendo. Y este libro que acaban de sacar también, solo para mencionar aquí algunas de las últimas publicaciones hablando de recicladores y de las realidades que hay en los vertederos y poniendo en valor todos los conocimientos, toda la experiencia, el trabajo que se ha venido haciendo en la región, en este caso de la Alianza de Basura Cero en Ecuador. Y este libro que es el último que he leído y me ha encantado. Y también para poner un ejemplo de África, donde está la organización de Nipefagio en Tanzania, en Dar es Salaam, que es una organización miembro de Gaia que ha apoyado una cooperativa de recicladores que ha liderado todo un modelo de basura cero en la ciudad. Y en esta ciudad precisamente es donde vamos a celebrar la Conferencia Internacional de Ciudades de Basura Cero este julio. Y no sé si se ha quedado ahí el link, pero bueno, está en la web de Gaia y bueno, esperamos poder compartir más información de este evento pronto, pero que sepan que en África esto es uno de los modelos referentes en cuanto a inclusión de recicladores en un sistema de basura cero. Precisamente el tercer principio se trata de mejorar la inclusión y construir a partir del conocimiento local. Precisamente, en cuanto hablábamos de la inclusión de recicladores, pero también son todas las organizaciones locales que vienen trabajando estos temas desde hace tantos y tantos años. Y en los procesos de toma de decisiones es imprescindible mejorar esta inclusión, su participación para aprovechar al máximo este conocimiento y experiencia locales que es indispensable para que las intervenciones se diseñen de forma efectiva y funcionen. Entonces, lo que estamos diciendo es que en estas intervenciones, pues eso, se requiere una toma de decisiones inclusiva, participativa, representativa, porque de lo contrario, en última instancia, se diseñan malas políticas que acaban costando más a la sociedad, que precisamente son las organizaciones locales de la sociedad civil que tienen la mejor experiencia y el conocimiento contextual. Y que esto debemos hacerlo explícito y ponerlo en valor porque desafortunadamente muchas veces se da prioridad a los aportes de los equipos técnicos
por encima de estas opiniones y experiencias de las comunidades locales. Y esto pues no es contraproducente, porque es necesario además que estas comunicaciones sean sensibles a la cultura local, que sean apropiadas al nivel local, etcétera, y que eso es básicamente también una necesidad para que los sistemas que se implementan sean efectivos y sean contribuyentes a una mayor cohesión social y haya una mayor participación también de las comunidades locales. El cuarto principio trata de responder a la contaminación y al daño ambiental con responsabilidad. Cualquier contaminación o daño ambiental causado debe abordarse con responsabilidad, estableciendo medios para compensar los daños y prevenir daños mayores. Aquí de lo que estamos hablando es de lo que no debería suceder o de lo que si ha sucedido necesita repararse, sus daños necesitan repararse. Entonces, algunos de los ejemplos que he puesto aquí y que tampoco esto intenta ser una lista exhaustiva, pero las cosas claves que queremos evitar son las privatizaciones de los sistemas de residuo y el hecho de que se dé un acceso restringido a los materiales reciclables, lo cual causa una directa exclusión y daño a la subsistencia del sector informal. Evidentemente, cualquier inversión a la incineración, otros tratamientos térmicos, etcétera. Para nosotros, evidentemente, es una línea roja clarísima que no debe haber ningún tipo de financiación climática, especialmente financiación que vaya para la reducción de metano, que se vaya a la incineración. Esto es la realidad que tenemos hoy en día, que la mayor parte de la financiación climática para reducir metano se va para la incineración y es precisamente la cosa que tenemos que mover. Eso lo tenemos que cambiar. Tenemos que asegurarnos que esa financiación va para basura cero, que es las soluciones reales para reducir metano, y menos inversiones para la incineración. También el tratamiento biológico mecánico para la producción de combustibles derivados de residuos. Otra falsa solución que, que lamentablemente vemos que para la cual hay muchas veces dentro de este sector del mundo del metano, no hay una visión muy crítica sobre el tema y muchas veces incluso con actores que parece que estén más alineados con nosotros, acabamos viendo que se van para el MBT y esto realmente es un tema que tenemos que trabajar mucho más. Y bueno, y en definitiva, cualquier propuesta tecnológica de fin de tubería que no resuelva, que no repare en, en- que no, sí, que no resuelva los residuos orgánicos en origen. Ujú. Muy bien. Ya vamos por el último. El último principio es apoyar soluciones holísticas a través del cambio de sistemas. Entonces, aquí estamos hablando precisamente de apostar por un punto de vista sistémico, encontrar soluciones que puedan dar respuesta a todas estas crisis interrelacionadas con el clima, que es la salud, la pobreza, la injusticia de género, racial, de clase, las desigualdades, los conflictos, la guerra, y que en definitiva tengamos claro que las soluciones para reducir el metano en el sector de los residuos tienen que estar alineados con nuestros principios, pero también incluso con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que son un compromiso global de todos los países. ¿Y cómo se aplica? Les pedimos que construyamos alianzas de múltiples partes, que no estemos solamente hablando los que son de clima, los que son de residuos o los de técnicos con los que son los expertos técnicos y no los expertos sociales. Lo que estamos diciendo es que tenemos que crear equipos, que tenemos que trabajar en alianza, trabajar
con los gobiernos y las ciudades a nivel nacional, a nivel local, que tiene que haber las organizaciones de Basilio Cero, que tienen que haber los que están con la financiación climática, que tiene que estar el sector informal, los waste pickers, los recicladores de base, que tenemos que hacer un puente con la agroecología y la soberanía alimentaria también y con los expertos de salud ambiental. Entonces, tenemos que mantener siempre como un principio básico esta visión holística que lleve que nos dé un apoyo y una garantía de que estamos pensando soluciones de forma sistémica. Y entonces al fin vuelvo a las políticas climáticas. Como digo, estos principios em, están aquí y lo que estamos diciendo es que nos ayudan a mitigar la crisis climática, pero no solamente, nos ayudan a crear mejores empleos, mejoran la salud pública, hacen comunidades más fuertes, más resilientes, nos reducen la contaminación ambiental, fomentan una mejor gobernanza y nos ayudan a abordar las desigualdades y las injusticias sociales. Y esto como una de las políticas que ahora mismo están abiertas y en las que podemos hacer incidencia y que puede ser un punto de entrada a hacer cambios en un país, vemos que los planes nacionales de cambio climático que pueden incluir esta reducción del metano y que deben revisarse para mayor ambición hasta el 2025, vemos que aquí puede haber un espacio de trabajo interesante y es una pregunta para todos vosotros y para toda la red de Gaia. Para nosotros o para mí especialmente es interesante saber qué organizaciones están interesadas en trabajar estas políticas nacionales de clima. Es posible que no espero que todos los miembros de Gaia estén trabajando políticas a nivel nacional, ni mucho menos, y en muchos países igual no es lo que tiene sentido porque las oportunidades políticas están más a nivel local, a nivel subnacional o sencillamente a nivel comunitario. Y eso no es sencillamente para mí es algo, una pregunta que les traslado, de saber que es de decir que si hay organizaciones que están interesadas en trabajar esto a nivel de la política nacional, por favor nos digan y podamos continuar trabajando y hablando del tema de lo que se puede hacer. Lo dejo aquí. Muchísimas gracias. He puesto unos enlaces con lo siento que están en inglés, y esperemos que podamos trabajar en las traducciones. Pero bueno, hasta aquí lo dejo. Muchísimas gracias a todos. Voy a parar de Sí, compartir ya. y muchísimas gracias por todas las preguntas que se vienen, que seguro serán muchas porque en Latinoamérica no, no me dejan pasar una. Muchas gracias, Mariel. Y correcto, están los libros en español, están traducidos, recuerden. Los pueden bajar en la página web también. Solamente la diapositiva no está actualizada, pero les dejo ahí ese mensajito. Mariel, sí, había no, Marlene había escrito en el chat y hizo un comentario. No sé si lo quieres decir en voz alta, Marlene, o quieres agregar alguna pregunta, pero ella Hola, decía que hola, compañeros, hola, compañeras, gusto de verlas y a Mariel un abrazote fuerte. Es un gran placer escucharla y verla, aunque sea por este medio. Eh, una, yo lo que decía es que, digamos, escuchando a Mariel y viendo todo lo que se venía hablando sobre, ¿verdad? Sobre lo que tenemos que hacer y la reducción del metano. Y cuando se habla, creo que en el 3 sobre, ¿verdad? También ver un poco lo que son los derechos y todo lo de los recicladores. Hay una parte de justicia social, creo que yo lo metería como en justicia social y ambiental junto, que es que cuando hablamos de recicladores, muchas veces yo soy recicladora, trabajo en una pues como le dicen ustedes en un galpón, soy por medio de una asociación. No soy recicladora de ir a un relleno, pero sí día a día trabajo con residuos. Y yo he visto y lo he visto y lo seguiré diciendo en cada momento que yo pueda,
de poder hacer la inclusión. Creo que es una inclusión equitativa, de que a nosotros se nos tomen también como recicladores. Es que muchas veces nos separan y para mí no estamos haciendo el mismo trabajo, estamos haciendo la misma mitigación en un sitio diferente. ¿Por qué? Porque nos tocó empezar tal vez después de que muchos habían empezado en los rellenos, pero también tenemos muchísimas desigualdades, muchísimos peligros. Por decir algo, un compañero se metió un día una jeringa, tuvieron que ir y ver qué se hacía, qué exámenes se hacía y todo para ver que no fuera a venir contaminado, otro se cortó. O sea, tenemos los mismos peligros y los mismos, a veces, estereotipos que la misma sociedad te pone. Entonces yo creo que también, hablando de una justicia social y ambiental, creo que se deben de meter todos los grupos, inclusive grupos como nosotros vemos, que yo tengo ya 23 años de trabajar en el tema de los residuos. Y una sabe, ahora con la pandemia y todo lo que se dio, no dejamos de estar recibiendo residuos, no dejamos de estar mitigando. Entonces creo que el fortalecimiento de estos grupos y estas asociaciones y cooperativas, por más pequeñas que sean, por más diferente que sea el escenario, no dejamos de hacer el mismo impacto a nivel de metano. ¿Por qué? Porque esos residuos, esas 30 toneladas mensuales o 40 toneladas mensuales que yo puedo recuperar en el centro de recuperación, no se están yendo a un vertedero y estamos evitando así el enterramiento y así minimizar también el metano. Entonces creo que hay que hacer una valoración ahí un poco más amplia cuando se habla de recicladores. María lo decía muy bien, y las personas trabajadoras, creo que fue que lo dijo, trabajadoras pues, de residuos. En eso yo me metería, en personas trabajadoras de residuos, pero poco se habla y poco se ha dicho y poco se ha evidenciado ese trabajo. Yo me siento muchas veces invisibilizada de ver que no se me toma en cuenta como debería de ser y el trabajo que yo he hecho en 20 años, 28 años. ¿Por qué? Porque me mete y a la hora que vos pones recicladores se van directamente a los que están en un vertedero o una cooperativa que empezaron en un vertedero y que ahora tienen una transformación. Es cierto, todo ha cambiado y ha seguido, pero creo que con esta política, y si queremos cambiar de paradigma, tenemos que empezar por nosotros mismos y ver los actores que están alrededor de todos nosotros, y precisamente uno de esos actores me considero que son grupos como nosotros que habemos en muchos otros países también, y ahí en Costa Rica, otra compañera que está en el colectivo Hacia Basura Cero, trabaja igual que mí, con una bodega, entonces la gente llega y deja, pero uno no deja de hacer esa mitigación, no deja de hacer esa información ambiental, esa educación ambiental que el usuario necesita, que la persona necesita. Entonces yo pienso que sí se debe fortalecer, ahí lo puse, fortalecimiento de las organizaciones. También creo que muchas veces hemos trabajado completamente con las uñas porque no tenemos más. Hace poco le pedí a una señora que viene a dejar residuos que si nos podía ayudar para poder recargar los extintores, porque si no el Ministerio de Salud nos puede cerrar. Ella me dio el dinero, yo le hice la factura para que viera que se usó en el recargo de los extintores de la bodega. Entonces son muchas necesidades las que pasamos y creo que no se han visto como quisiéramos verlo, por lo menos yo no la he visto nunca tan amplia como yo quisiera verme incluida dentro de toda esta mitigación que he estado haciendo junto a mis compañeros durante 23 años. Y creo que he contribuido mucho en la parte de ambiente y he aprendido mucho y he estado en contra de la incineración y de las prácticas falsas, precisamente porque creo que proyectos y grupos como el mío han hecho un trabajo importantísimo en el cual hemos sido, yo siento que no se ha tomado como mucho en cuenta como nosotros quisiéramos. Ese sería mi aporte, y muy, muy buena la intervención de María, todo lo que se dio, y me alegro mucho pues de estar en este Café Gaya. Me encanta. Gracias, chicas. Gracias a ti, Marlene, por todo tu comentario. Adelante, Mariel. Sí, muchísimas gracias, Marlene, y muchísimas gracias por esta apreciación que desde luego es súper importante.
y muy relevante además, porque digamos que la lógica que están siguiendo muchas de estas instituciones es ir a los rellenos, a los botaderos, porque esas son las fuentes de metano. Entonces, la mayor preocupación es con los recicladores que están trabajando en esos botaderos. Y es verdad que además estas comunidades tienen unas condiciones muy precarias y están en situaciones muy vulnerables. Evidentemente que eso no significa que nos debamos ver todo el sector del reciclaje, todos los trabajadores las intervenciones tienen que precisamente tener en cuenta a todos y todas. Pero sí, solo sí, explicar un poquito de dónde viene y precisamente que sí, súper importante lo que has dicho, Marlene, y muchas gracias por estar aquí. Voy a responder estas dos preguntas de Alejandra y de Andrea. Alejandra pregunta si se tiene en cuenta el principio de justicia energética. Te respondo, en sí mismo no, no es que haya, digamos, no hay un principio como podría haber el principio de justicia aplicado a muchos temas de ecología que no están explicitados de esta forma. De alguna forma se intuye, se podría elaborar en ese sentido, se podría utilizar si se pudiera, o sea, creo que está completamente alineado y sería coherente, pero digamos que no lo explica porque este documento está pensado precisamente para el tema del metano y de los residuos orgánicos. Entonces, sí que tiene una visión general y una visión sistémica, entre las cuales, pues, evidentemente, igual no entra al detalle, pero se sobreentiende que el principio de justicia energética estaría también respetado y alineado, pero digamos que no entra a hacerlo explícito porque no es el objetivo del documento. Y después, sobre el tema de el principio, la pregunta de Andrea, que era el principio 4 podría estar orientado a mecanismos de financiación para garantizar la reparación de los territorios y grupos afectados por la contaminación. Sí, es decir, este documento también, o sea, lo podemos utilizar como nos interese, está al servicio de nuestro trabajo. Si el documento sirve para hacer esta campaña, esta función, evidentemente que se puede utilizar para ello, ojalá. Esto sería bueno que el documento fuera útil en ese sentido. Es lo que está, en el documento está escrito que donde haya daños tiene que haber reparaciones. Entonces, si se puede utilizar de esa forma, pues perfecto. Aquí creo que está más o sea, el documento está ahí, el documento en sí mismo no va a hacer nada. El documento conseguirá lo que nosotros queramos que el documento consiga, ¿no? Entonces, de ahí está que la importancia de las campañas que hagamos con él y quizás será en ese uso donde podamos ver que igual necesita alguna edición, alguna frase añadida, algún punto que, ¿no? Y a veces lo hemos hablado con Andrea, ¿no? "Uy, si dijera esto, quizás podríamos utilizarlo para eso". Y en eso también hacer una invitación de que al final este documento tiene que servir nuestras campañas y nuestro trabajo. Entonces, por favor, también siéntanse con la confianza de decirlo. Si ustedes ven una oportunidad de que este documento podría servir para algo y hay una limitación porque no dice todavía mucho y no se nos va mucho del tema, ¿no? Ni nos supone como reabrir el documento, que es algo que no estamos con la capacidad de poder hacer, pero como ediciones puntuales, si es para conseguir un mayor impacto y tiene que ser más útil para los miembros de Gaia, pues por favor nos pueden decir. Veo muchas manos, Sí, así que voy a de pasar. hecho está Gabriela Galarza primero. Gabriela es una de las nuevas incorporaciones que les mencioné de las membresías en América Latina desde la Cuica Cósmica en Ecuador. Así que adelante, Gabriela. Muchas gracias, Mariela. Eh, bueno, yo primero feliz de unirme primera vez acá. Qué lindo este espacio y la verdad es que me quedo sorprendida, gratamente sorprendida de la calidad del trabajo que se ha presentado hoy. Me quedé mucho pensando en el cuarto principio sobre las alianzas, porque nuestra organización, la Cuica Cósmica, viene mucho más como del lado de la agricultura regenerativa, de la permacultura. Y yo siento que están como un poco separados, ¿no? O sea, en este mundo de gestión de residuos, que está más cercano a las políticas, está más cercano a, no sé, las necesidades de los gas, de propuestas basura cero.
No sé si es así en todas partes, pero aquí en el Ecuador yo le siento un poco separado y ahí me pregunto mucho, por ejemplo, en este potencial que habías presentado, Mariel, del 95% del metano de residuos puede ser mitigado. Me pregunto qué tanto influye o si saben qué tanto influye el tipo de compostaje o el tipo de, sí, o sea, diría el tipo de compostaje, porque hay varios tipos, ¿no? Hay unos compostajes largos, son más de hongos, hay unos compostajes rápidos, hay unos compostajes y también hay liberación de carbono en todas las fases del proceso. Entonces, ahí me pregunto eso un poco desde ese lado y también desde el lado de la unión con la agroecología, porque siento que muchas veces el compost no se está haciendo como técnicamente para un objetivo de alimentación al suelo, sino más bien como por hacer compost y por gestionar. Y tal vez falta, al menos aquí en el Ecuador, un poco este saber hacer enfocado a mejorar la estructura del suelo, enfocado a la biología del suelo. Ajá, o sea, me preguntaba un poco eso, ¿no? ¿Cuáles, en este rango del 95%, cuáles son las diferencias entre los tipos de compost y cómo ven ustedes que podemos ir integrándonos mejor a estas, al agro, ¿no? Básicamente. Sí, mira, este 95% salió de estudiar literatura académica hasta publicada hasta el momento que fue hasta el año pasado. Entonces tendría que volver a ello para ver exactamente qué compostaje. Yo creo que serían como estimaciones más, digamos, como de medianas. Y no sé si en la literatura que estuvieron analizando mis compañeros estaba como, habría como un detalle tan concreto de qué tipo de compostaje. Entonces, no, te podría consultarlo con ellos, con los autores del informe de Neil Tangri, que estuvo haciendo todo este análisis de la literatura. Aunque te digo, eso fueron como análisis de la literatura existente. Entonces, bueno, ahí está. La cuestión del puente con la agroecología, desde luego que para nosotros es un camino que queremos, que vemos súper importante y que queremos realmente fortalecer y que vemos que sí, que tenemos una oportunidad enorme precisamente porque y intentamos hacer ese puente con la agroecología para que el compost sea realmente una ayuda para la reestructuración de los suelos, para mejorar su salud, su calidad, etcétera. Y, y vemos que hay mucho trabajo por hacer, desde luego. Y vemos el potencial, pero vemos el potencial. Y especialmente en este, o sea, en este punto del metano es como clave porque estamos viendo como, bueno, si conseguimos gestionar bien todos estos residuos orgánicos y hacemos el compostaje y luego le damos toda esta vida en el mundo de la agroecología y los suelos, entonces realmente es como cerrar el círculo de una forma completamente, ¿no?, ecológica y bonita y, en fin, es como un círculo perfecto. Pero no siempre pasa, no siempre pasa. Y ahí está el reto, ahí está el reto que estamos viendo. Pero digamos que eso nos da dirección para dónde queremos ir. Y por eso lo mencioné ahí, de estas alianzas, de que queremos hacer una alianza con el mundo de la agroecología, que queremos que esto nos da un punto de unión entre las organizaciones que trabajan basura cero y las que trabajan agroecología. Y creo que en Ecuador, por lo que yo sé, hay bastante, quizás desde fuera se ve que hay bastante conexión. Quizás desde dentro no se ve tanto, desde fuera sí vemos que hay bastante conexión en la red de compostaje de Ecuador y cómo de cercana está de la red de agroecología, pero desde luego que tenemos que hacer más. Sí, pero Em, esa es la dirección. Sí, gracias Mariel y Gabriela también por la consulta. De hecho, es un aspecto que queremos explotar, hacer explotar este año. Ya habíamos realizado 3 talleres de agroecología y desplastificación de nuestros alimentos, en el cual hablamos mucho de estos temas con Javier Sousa e invitados e invitadas. Y vamos a ir anunciando prontamente la 4ª versión de este taller que va a comenzar a fines de mayo, así que ahí atentas y atentos porque son espacios de conversación, de ir avanzando en estos diálogos de cómo lograrlo. Efectivamente, como tú mencionas, queremos que estos mundos se encuentren y que se visibilice que efectivamente esa es una vía, que es una vía
por ejemplo, como están haciendo muchas asociaciones de recicladores, en donde además permite la soberanía alimentaria. O sea, al utilizar el compost o el digestato de un biodigestor, por ejemplo, estamos aportando a la calidad y a la nutrición de los suelos y a la alimentación y a la generación y a la posibilidad de creación de nuevos empleos y nuevas formas de generación de ingresos también, descentralizados, locales, territoriales, ¿cierto? Entonces, son mundos muy importantes que vamos a estar destacando. Y otra cosa en la que me quiero adelantar antes que vayamos cerrando, porque nos queda poco tiempo, vamos a hacerles una invitación también ahora a fines de marzo, porque vamos a abrir un espacio que le vamos a llamar Encuentros junto a la compostera, y allí vamos a poder presentar a nuestros miembros qué están haciendo en términos de gestión de residuos orgánicos y todo lo que sus hermosas derivadas, ¿no? De las huertas, del compostaje, etcétera. Y esto va a ser todos los segundos miércoles de cada mes, con diferentes temáticas en donde vamos a intercambiar, vamos a aprender, y la idea es que sea literal como que estamos ahí alrededor de la compostera y que podamos conversar tranquilamente, intercambiar, aprender y seguir en esto, que como tú bien dices, Gabriela, hay muchas consideraciones técnicas que vale la pena conversar, porque en la práctica cuando lo vamos a implementar, realmente también es un mundo enorme de aspectos químicos, físicos, de temperatura, de clima, ¿cierto? Que influyen allí. Queridos, queridas, les lamento decirles que no vamos a poder escuchar más, yo creo que opiniones. Tenemos también una pequeña encuesta que le quiero dar unos minutitos a ver si la pueden responder. Laura, Jorge, lo siento, pero si quizás quieren dejar alguna pregunta puntual en el chat, porque ya tenemos que ir cerrando. Voy a abrir la encuesta ahora por 5 minutitos, por favor, si pueden ahí ponernos sus opiniones o comentarios también es una buena posibilidad, antes de que nos vayamos. Entonces, va la... Momento, no me parece ahora el dibujito. Aquí viene. Ahí deberían estar viendo las preguntas en su pantalla y las pueden responder directamente. ¿Las pueden ver ya? Yo no. Yo sí, a mí me salió. Ah, capaz del celular, quizás estás del celular, Marlene. Sí, es que estoy con el celular. Si me lo Ah, mandan al seguramente. correo, si me mandan al Sí, correo, le puedo contestar con mucho gusto. vale, hagámoslo así. También es una opción. Son 4 preguntitas muy cortas. Por ejemplo, si tú y tu organización están en línea con estos principios, para recoger también Una base de datos. una pequeña opinión respecto a ustedes. La segunda pregunta es si es que consideras que hayan algunos puntos claves en esta declaración que requieran de una revisión mayor, pero también me imagino que seguramente van a querer leerla antes de poder opinar. Em, y que cómo se pueden estos principios, ¿cierto?, utilizar para mejorar las políticas climáticas o de los residuos en el trabajo local, regional, nacional, por ejemplo, las NDC, ¿cierto?, los planes, las estrategias nacionales de gestión de residuos orgánicos, etcétera. Y si es que, como dijo Mariel, hay parte de ustedes o sus organizaciones, si quisieran involucrarse en este trabajo de una forma más cercana, también sería bueno que nos puedan responder si les interesaría seguir vinculados en este proceso. Ok, pero nos van a mandar entonces el documento. El yo, Mariel. Sí, te puedo, Ok. sí, Yo lo voy a mandar, lo voy a pasar a mis compañeros de grupo de Hacia Basura Cero. Y si me manda el correo, mando las preguntas también al, al grupo. Y ahí tal vez entre todos ahí contestamos, ¿te parece? me parece, Marlene, muchas gracias. Yo espero que el resto Disculpa que también no, las haya podido ver porque no veo respuestas. Pero capaz no se ha actualizado o capaz cuando se finalice la votación las veo. Primera vez que hacemos esta prueba de las preguntas. Es está que bueno. son largas las, o sea, hay que escribir y pensar, entonces no es tan rápido contestarlo. Por eso tal vez no te Ah, sale la respuesta. puede ser.
Sí, porque la pregunta es corta, pero la respuesta creo que tiene que ir muy resumida y larga. Así lo veo yo. Seguro. Bueno, Bueno, un minutito más ahí si alguien todavía puede responder. Genial, antes de que cerremos. espero entonces en el correo para abandonar la reunión. Ya terminamos, ¿verdad? Sí, casi. Lo único que les quiero anticipar e invitar y dejar cordialmente a todos convocados es que bueno, en realidad en 2 semanas, el 27 de marzo, vamos a hacer una reunión conmemorativa virtual del Día Basura Cero de las Naciones Unidas, ¿cierto? Que los declararon el año pasado, el 30 de marzo, o 31 si no me equivoco, y evidentemente como es algo un lenguaje que es importante de influenciar y estar atentos a cómo las Naciones Unidas realmente habla de este lenguaje, o sea, habla de este día. Desde Gaia también vamos a tener este espacio en donde marcamos el trabajo que siempre hemos venido haciendo, que es Basura Cero, con nuestros miembros por más de 20 años. Por lo tanto, es súper importante que ustedes también puedan estar ahí, que participen, que escuchen de las experiencias que hay desde otros países, porque va a ser un evento global. Así que agéndenlo, vamos a estar Perfecto. dándoles prontito. Y también el 17 de abril, además vamos a tener un investigador del mapeo de las emisiones de metano, para que todos se enteren de cómo se están haciendo estas mediciones satelitales que identifican Eso está bueno. emisiones de metano a nivel latinoamericano y a nivel global. Para todos quienes quieran participar de ese evento, vamos a también estarles invitando. Será interesante preguntarle si se ve por región o se verá o se mide. Sí, tiene que ser por región, ¿verdad? No por país. Lo hacen a nivel global y se identifican Por los regiones. vertederos. Por ejemplo, en América Latina los más grandes están en Buenos Aires, en México, en Brasil. En Chile también hay varios como puntos fuertes de emisiones de metano que se pueden ver con cámaras especiales que pueden identificar estas moléculas, y todo ese tema lo van a explicar cómo lo realizan, y va a ser un espacio para que se puedan hacer todas las preguntas Me que encanta estimen todo lo que es de convenientes. investigación. Bueno, Súper. bueno, ahí Así que por espero. mi parte, eso, queridos y queridas, 1 millón de gracias por su participación, Gracias a ti. y cualquier cosa, como saben, siempre estamos disponibles para consultas y comentarios por las vías habituales. Saludo ahí a los compañeros que están en chat, que también a Magdalena y otros compañeros ahí. A Mirko, por ahí lo vi también, y otros por ahí que están. Chao. Chao. Gracias. Chao, 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 chao. muchas Muchísimas gracias. gracias. Deje mi Chao, comentario compas. igual. Gracias. Muchísimas gracias, Laura, Laura. Lo tengo en cuenta. Gracias. Que estés bien. Chao. tomamos Gracias, notas. adiós. Muchas gracias, Laura. Buena tarde a todos y a todas.